Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al tercer video para el canal. En esta ocasión nos centraremos en un tema de estadística. En esta clase que les traigo ahora de estadística se comprenden lo que es temas como estadística descriptiva. Vamos a hablar sobre variables discretas, continuas, las medidas de tendencia central, media, mediana, moda y las medidas de dispersión como lo son la varianza, la desviación estándar y bueno, el coeficiente también, que es lo que interesa en este video. Realmente este es un video que va a ser más extenso ya que vamos a abarcar la estadística de una manera, se podría decir, no completa, no global, porque eso siento que en un solo video es imposible. Pero sí, llegaremos a temas que son muy importantes en la universidad, en el colegio, en donde ustedes lo apliquen. Aquí no solamente nos centraremos en lo que son carreras de ingeniería o en ciertas especialidades en los colegios que pueden ser matemáticas. También meteremos un poco en lo que son economía, finanzas. Esto es bien aplicado, entonces sin más que agregar, una breve introducción, no tan breve como me gusta darla. Empecemos con el tema de la estadística por el canal de Inge Pedro. Pedro es el que les narra, Pedro es su locutor, Pedro es el profesor de la clase de hoy. Y pues si tienen alguna duda, cuestión, no duden en contactarme. Al final voy a dejar mi correo de contacto. Asimismo, espero que me hagan llegar si tienen algunas dudas en los comentarios, le den like y se suscriban a este video. Sin más que agregar, avancemos. Pues bien, hay varios tipos de estadística. Tenemos la descriptiva y la inferencial. La descriptiva se centra en describir y resumir los datos. Es decir, si ya nosotros tenemos datos que recogemos, por ejemplo, de encuestas, recogemos ya sea manualmente o mediante una aplicación, nosotros vamos a aplicar estadística descriptiva para poder caracterizar estos datos. Ya vamos a ver qué tipo de caracterización es la que nosotros vamos a dar estos datos. Caracterización como puede ser cuál es el dato que más se repite, cuál es el dato más famoso, se puede decir entre comillas, cuál es el dato que está a la mitad de los datos ordenados, cuál es el dato que se dispersa más de la media de los datos. Vamos a ver eso, ¿no? De hecho, este video se va a tratar netamente eh, la estadística descriptiva. La inferencial también es otro tipo de estadística. La estadística inferencial utiliza muestras para poder hacer predicciones. Nosotros con la estadística inferencial podemos predecir lo que puede ser el clima, podemos también tener líneas de tendencia o sea, que predigan diversos eventos, etcétera, etcétera. Pero en este video nosotros nos vamos a centrar específicamente en lo que es la estadística descriptiva. La estadística descriptiva es la que básicamente con la cual se empieza, digamos, el análisis del tema de estadísticas y nos vamos a un ámbito global. Desde la estadística descriptiva vienen conceptos muy diversos que abarcan un montón de análisis y de hecho no es tan complejo entenderlos y de eso se trata este video, de que ustedes puedan entender lo que es la estadística descriptiva. Entonces, sin más que agregar, sigamos. Todo claro, hasta aquí nos vamos a centrar en lo que es estadística descriptiva, entonces de eso vamos a hablar todo el video. Pues bien, la estadística descriptiva tiene diversas medidas, como lo pueden ser medidas de tendencia central, medidas de dispersión, posición relativa, formas de la distribución y representaciones gráficas. Como mencioné desde el inicio, para no hacer el video tan extenso, vamos a analizar las más famosas, las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. ¿Qué tenemos nomás en las medidas de tendencia central? Tenemos la media, la mediana y la moda. Y en las medidas de dispersión nosotros tenemos lo que es el rango, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Como pueden ver ahí algunos gráficos, ¿no? De qué tipos de gráficos se van a analizar en la estadística, qué vamos a tener nosotros, cuáles son los temas realmente que se van a analizar. Ya nosotros sabemos que vamos a meternos primero en temas de estadística descriptiva y vamos a analizar los temas los subtemas se podría decir, de medidas de tendencia central y medidas de dispersión.
Y los que vamos a analizar, ya vamos a ver, son la media, mediana y moda para las medidas de tendencia central, y para las de dispersión solamente vamos a analizar la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. El rango también vamos a verlo como concepto previo para entender todo esto. Entonces sigamos. ¿Qué tipos de variables hay aquí? Bueno, en la estadística ustedes van a tener una serie de datos. Una serie de datos que ustedes tienen que analizar. Por ejemplo, podemos tener datos de pesos. En mi casa, por ejemplo, mi hermano se llama Juan, mi hermana se llama Paola, mis papás se llaman Janet y Vinicio. Entonces, si nosotros tenemos esta información y ahora sacamos los pesos de cada quien, por ejemplo, podemos decir que no vamos a decir los pesos de cada quien, bueno, eso ya es privado. Y más que nada, si ven este video me van a matar. Pero bueno, nos inventamos, podemos tener datos de pesos, como pueden ser 60 kilos, 50 kilos, 30 kilos, 40 kilos y 70 kilos. Puede ser, por ejemplo. No vamos a decir a cuál pertenece. Nosotros recogemos tus datos mediante una encuesta, puede ser de manera manual, puede tener el teléfono una aplicación, ahora se hace con eso. Pero a lo que yo voy es que nosotros vamos a tener datos y en este caso van a ser datos de pesos. Entonces, una variable es una característica o propiedad que puede tomar diferentes valores. Ya vamos a ver qué tipos hay. Cualitativas pueden ser nominales, ordinales, y las nominales no tienen orden. Pueden ser los géneros o colores, puede ser rojo, azul, verde. Las ordinales tienen orden, pero sin numeración. Primaria, secundaria, universidad y máster. El orden es, primero va la primaria, después la secundaria, después la universidad y el máster. No sé si ustedes están estudiando algo. Y las cuantitativas que tienen que ver con los datos de peso que yo les di, porque ya son números, ya son cantidades. De eso se deriva la palabra cuantitativa, es porque son cantidades numéricas. Ustedes pueden contar eso no tanto con las palmas de las manos, pero solamente tienen que entender que cuando algo es cuantitativo hace referencia a los números netamente. Cuando es algo cualitativo hace referencia a la descripción de las cosas. Por ejemplo, rojo, azul, verde, primaria, secundaria, universidad, como vimos, puede ser lavadora, puede ser secadora, puede ser ventana. En cambio, cuando hablamos de algo cuantitativo, decimos una secadora, dos lavadoras, tres ventanas, ya nosotros le damos una numeración. Eso tiene que estar muy claro como concepto previo. Ahora, las variables que nosotros vamos a analizar, ¿a qué le digo variable? La serie de datos. Las variables que nosotros vamos a analizar se van a clasificar entre dos tipos. Nosotros tenemos las variables discretas y las variables continuas. Las variables discretas toman valores netamente enteros. Ya nosotros hemos visto eso. ¿Qué es un valor entero? Es 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11 mil, 12 mil. Y las continuas toman cualquier valor. Cuando me refiero a que es cualquier valor, hago netamente referencia a decimales, fracciones y también incluyen lo que son raíces, etcétera. Bueno, de un número, ¿no? Que a la final nos va a dar un número decimal. A eso es lo que voy. Pueden tomar cualquier valor, una infinidad de valores, incluido también los enteros. Entonces, esas son las variables que nosotros vamos a analizar. Entonces, recapitulemos porque de aquí ya nos vamos de largo con los temas. ¿Qué vamos a ver? Vamos a centrarnos en un tema de la estadística descriptiva. Y de la estadística descriptiva, nosotros vamos a analizar lo que son las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Las medidas de tendencia central es la media, mediana y moda la que vamos a analizar. Y las medidas de dispersión es la varianza, la desviación estándar y también el coeficiente de variación. Ahora, ¿qué variables nosotros vamos a analizar? Vamos a analizar variables cuantitativas, es decir, las variables discretas y continuas que existen en el medio. Pueden ser una lavadora, dos lavadoras, como mencionaba, tres hermanos, 3.5 pulgadas de anchura, se puede decir, de alguna tarjeta, se puede decir 1.85 centímetros de altura de una persona. Esas son variables continuas, las dos últimas que acabo de mencionar, pero si hablo de números de hermanos, 1, 3, 5, 7 hermanos, eso ya es una variable discreta. Entonces, esos son los tipos de datos que nosotros vamos a analizar en todo este video. Eso también como preámbulo para empezar ya con el análisis como tal y también en definir algunas cuestiones puntuales.
Pues bien, ya nosotros hemos ubicado qué tipos de variables vamos a analizar. Vamos con un breve repaso de qué es una variable discreta. Yo ya les di una breve idea, pero ahora quiero que esto les quede muy claro. Una variable discreta puede tomar un número finito o contable de valores. Los valores suelen ser enteros y están separados por intervalos claros, como puede ser aquí el número de hermanos, el número de autos en un parking y el número de estudiantes en un salón. Eso se puede contar con las manos, es algo contable y finito. Las características son que, bueno, son valores contables, no es fracción ni decimal. Ojo que aquí puse una X muy grande, no es ni eso ni lo otro en cuanto a decimal. También se representa por barras o histogramas. Eso también ya veremos en un futuro. Pues bien, las variables continuas pueden tomar cualquier valor dentro de un intervalo dado e incluye fracciones y decimales. Las variables continuas pueden ser como altura de una persona, temperatura ambiental y el tiempo, altura de una persona 1,85 centímetros y temperatura ambiental 21,3 grados, al igual que el tiempo también puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo. Entonces, ¿cuáles son las características de las variables continuas? Son valores no contables, pueden ser decimales y se representa por polígonos de frecuencias. Entonces, ojo con eso. Ahora, ya nosotros tenemos las variables discretas, continuas. Ahora, ya supongamos nosotros que ya recogemos todos esos datos de pesos, ya les mencioné, pueden ser encuestas o solamente preguntando a la gente y anotando. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esos datos? ¿Para qué nos sirve, Pedro, eso? ¿Para qué vamos a querer esos datos? O sea, ya tengo todos esos datos. Pues bien, a eso nosotros le vamos a aplicar estadística descriptiva y con la estadística descriptiva vamos a obtener diferentes resultados. Para llegar a obtener esos resultados, nosotros vamos a aplicar la distribución de frecuencias. ¿Qué es la distribución de frecuencias? La distribución de frecuencias es una tabla que organiza un conjunto de datos en categorías o intervalos y muestra cuántos datos pertenecen a cada grupo. Por ejemplo, intervalos de 0 a 4, marca de clases, vamos a ver la definición, frecuencia absoluta. Ustedes solo céntrense en lo que les voy a decir, en intervalos y en frecuencia absoluta. Si yo tengo un intervalo de 0 a 4, ¿qué puede ser ese intervalo? Puede ser, en este caso sería una variable continua, de 0 a 4 pueden ser, digamos, estaturas de, no, estaturas es un valor para estaturas muy pequeño, digamos que es la altura de diferentes, digamos, lápices ya. Digamos que tenemos alturas de diferentes lápices. Los lápices más nuevos van a tener alturas más grandes y los lápices más viejos, como ya le sacamos la punta, van a tener alturas menores. Entonces, digamos que tengo una altura de 0,8 centímetros de un lápiz que ya está muy viejo, de 1,6 centímetros de otro lápiz que también ya está muy viejo, y de 3,3 centímetros de altura de un lápiz que también ya está muy viejo. Digamos que el tope para que se considere que un lápiz esté viejo sea de 4 centímetros. Entonces ahí definimos nuestro intervalo de 0 a 4. Ahora, ¿cuántos lápices hay dentro de ese intervalo? Ahí es donde interviene la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta me dice cuántos lápices hay, cuántos les mencioné, unos 3. Entonces solamente van a haber 3 lápices que tengan ese intervalo de alturas. Les mencioné, si no estoy mal, un lápiz de 0,8, un lápiz de 1 punto algo y un lápiz de 3 punto algo. Esas son las alturas y solamente hay 3 lápices de ese tipo. Igual se repetiría para los demás intervalos. Se van contando cuántos lápices cumplen con ese intervalo. Entonces, una vez que ya tenemos los intervalos, la frecuencia absoluta, también vamos a definir lo que es la marca de clase y la frecuencia acumulada. Pero eso ya paso con paso. No se apresuren, ya iremos viendo cada concepto. Ahora, pasos para construir una distribución de frecuencias. Para construir una distribución de frecuencias, nosotros vamos a tener diferentes elementos. Vamos viendo uno por uno. El primero es el rango. El rango es una medida de dispersión. Describe la amplitud o extensión de los datos. ¿Cómo se calcula? Primero se resta el valor máximo menos el mínimo. El rango es, como dice aquí, la amplitud o extensión de los datos. Eso quiere decir no específicamente cuántos datos tengo ahí dentro,
pero sí es una medida que se va a aplicar en diversas fórmulas. Es más como una medida que nosotros vamos a tener que usar para calcular diversos parámetros que ya veremos también a continuación. Pero por mientras, quédense que es una simple resta. Pónganse, si yo tengo mis datos de 60 kilogramos, 61 kilogramos, 70 kilogramos, 90 kilogramos, resto el máximo menos el mínimo. En este caso sería 90 kilogramos menos 60 kilogramos. El rango es igual a 30. Ahora, el número de intervalos. El número de intervalos indica cuántas clases o grupos se deben dividir los datos en una distribución de frecuencias. Esta fórmula que les voy a presentar a continuación se llama la fórmula de Sturges. K se redondea al entero más cercano y n es el número total de datos. Logaritmo en base 10 es el logaritmo, bueno, en base 10 que ya conocemos, ¿no? Si no sale la base del logaritmo, se asume que es base 10. Entonces, eh, esta fórmula de Stargess nos va a dar en cuántos intervalos yo puedo dividir mi distribución de frecuencias. En la anterior diapositiva vimos que podemos dividir en cuántos intervalos hay aquí, en 5 intervalos. Si pueden ver, contar ahí 1, 2, 3, 4, 5, de 0 a 4, de 4 a 8, de 8 a 12, de 12 a 16, 16 a 20. Eso es lo que nos va a dar la fórmula de Stargess, o también conocida como el número de intervalos. Ahora, nosotros vamos a también tener lo que es una amplitud de intervalos. La amplitud de intervalos nos va a dar una anchura o tamaño de cada intervalo en una tabla de frecuencias. Se usa para dividir un rango de datos en intervalos equitativos. ¿Y esto para qué? Esto facilita el análisis y representación de datos en gráficos y tablas. Esta es la fórmula de la amplitud. Se divide aquí lo que es el rango para el número de intervalos. Eso no se vayan a olvidar. La amplitud es como vimos anteriormente, de 0 a 4. Esa es la amplitud. La amplitud es 4. Esa es la amplitud. El número de intervalos, como les dije, hay 5 intervalos, entonces vale que tengan claro esas medidas para poder armar su distribución de frecuencias. Ahora, la tabla de frecuencias, ¿cómo se hace? Incluye los siguientes elementos. Incluye lo que son intervalos de clase, cada uno de los grupos que se crean para organizar los datos, ejemplo de 18 a 21, de 22 a 25, 26 a 29, esos son intervalos, acuérdense. Ahora, también se compone de lo que es la marca de clase. La marca de clase es el punto medio de cada intervalo, representa un valor promedio central de los datos de ese intervalo. Y ustedes se preguntarán para qué sirve la marca de clase o por qué se usa. En los intervalos 18 a 21, de 22 a 25, de 26 a 29, etc., no sabemos el valor exacto, por ello necesitamos una representación aproximada de los valores en cada intervalo y la marca de clase cumple ese rol. Solamente es para caracterizar, y bueno, la marca de clase también es muy importante porque se aplica también en algunas fórmulas que veremos a continuación. Entonces, ¿cómo se calcula la marca de clase? Aquí le puse como XM igual al límite inferior más el límite superior dividido para 2. El límite inferior es el valor menor del intervalo y el límite superior es el valor mayor del intervalo y eso se divide para 2. Aquí sería 0 más 4 dividido para 2 me va a dar igual a 2. Ahora, qué otras partes tiene la tabla de distribución de frecuencias? Tiene la frecuencia absoluta. Ustedes ya vimos, bueno, con ustedes ya vimos qué es la frecuencia absoluta, sin que, bueno, ustedes se den cuenta, ¿no? La frecuencia absoluta es, como les dije anteriormente en la tabla inicial que vimos, es el número de veces que ocurre un valor o intervalo. ¿Cuál es su utilidad en tablas de distribución y para calcular la moda, que es un concepto que ya veremos también más adelante? La frecuencia absoluta solamente quiere decir cuántos lápices hay. Hay 3 lápices. ¿Cuántos lápices hay? Hay 6, como vimos en la anterior tabla. En ese intervalo, esa es la frecuencia absoluta. Ustedes dicen, por ejemplo, de 0 a 4, ¿cuántas veces se repite lo que es el lápiz que cumpla o sea, que cumpla la medida necesaria? Son 4 lápices que se repiten o cumplen la medida necesaria. También la frecuencia relativa. Una vez que ya sabemos bien qué es la frecuencia absoluta, ustedes solamente tienen que contar cuántas veces se repite algo dentro de ese intervalo. La frecuencia relativa es el número de veces que ocurre un valor o intervalo dividido para el total de datos. Aquí vemos que la frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta dividido para n, que va a ser el total de datos. ¿Cuál es su utilidad? Comparar intervalos, proporciones y porcentajes. También tenemos lo que es la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada es la suma acumulativa de frecuencias absolutas. ¿Cuál es su utilidad? ¿Cuántos datos están por debajo o igual a un cierto límite?
Aquí vamos a ver, acuérdense de esta imagen de aquí, de la derecha, que es para la frecuencia acumulada. Vamos a tener que hacer sumas de esta manera, en diagonal, de esta manera, en diagonal para calcular la frecuencia acumulada. Es un tip que les doy. Entonces, ¿cuál es el primer ejemplo que vamos a ver ahora? Bueno, aquí he puesto lo que son una serie de datos de edades. En total son 20 datos y tenemos edades desde los 18, 20, 21, 22, 23. Y aquí, ojo, vean esta curiosa variabilidad en los datos. Bueno, primero que nada, todos los datos hasta el 22, hasta el 23 son diferentes, pero el 24 se repite dos veces, no es que el profe puso mal aquí. El 25 también se repite dos veces, el 28 también se repite dos veces, el 30 se repite tres veces y así. Eso es normal en los datos, vamos a tener muchas cosas que se repitan y la frecuencia es lo que va a caracterizar, que es lo que ya vimos. Por ejemplo, ¿cuál es la frecuencia de 30? Son tres veces. ¿Cuál es la frecuencia de 24? Dos veces. Y la de 25 también dos veces. En total hay 20 datos y ustedes los pueden contar si es que desean. Entonces, paso 1, calcular el rango. El rango va a ser igual al valor máximo menos el valor mínimo. Aquí vemos que el valor máximo es 34 y el valor mínimo es 18, nos va a dar un rango de 16. Si se fijan, al extremo derecho está 34 y al extremo izquierdo está 18, se hace una resta y da 16. El paso 2 es determinar el número de intervalos aplicando la fórmula de Stargess. Entonces solamente tenemos que aplicar la fórmula, tener en cuenta cuántos datos son y eso se redondea al valor que corresponde en este caso. Ahora, el paso 3, calcular la amplitud que va a ser igual al rango dividido por el número de intervalos. El rango nos salió 16, el número de intervalos ya calculamos y redondeamos a 5, nos va a dar igual a 3.2. Se redondea al siguiente número entero para tener así una mayor amplitud. Ahora, creemos los intervalos de clase. Con una amplitud de 4, los intervalos serán de 18 a 21, de 22 a 25, de 26 a 29, de 30 a 33, de 34 a 37. El paso 5 es calcular la marca de clase. La marca de clase es el punto medio del intervalo que se calcula como, ya vimos, límite inferior más límite superior dividido para 2. Por ejemplo, para el intervalo de 18 a 21 es 18 más 21 dividido para 2 igual a 19.5. El paso 6 es organizar los datos que ya nosotros recopilamos en una tabla de la siguiente manera. La primera columna va a ser intervalos de clase, la segunda marcas de clase, la tercera frecuencia absoluta, la cuarta frecuencia relativa y la acumulada va a ser la quinta. En los intervalos de clase ya calculamos eso también, las marcas de clase también ya tenemos calculado. La frecuencia absoluta, bueno aquí lo pudimos recopilar de los datos que tuvimos al inicio, como les mencionaba, estos son los datos que más se repiten y bueno, que cumplen con el intervalo de clase y después de tener ya lo que es la frecuencia absoluta, vamos a calcular la frecuencia relativa que no es más que coger la frecuencia absoluta y dividir para el número de datos total y para eso ya tenemos esa fórmula que vimos anteriormente. La frecuencia acumulada se va a calcular haciendo el siguiente movimiento que igual ya les había mencionado, en diagonal. Primero el 3 se pasa acá como primer valor. Si se dan cuenta, pasamos al primer valor. Después en diagonal 3 más 6, 9. 9 más 5, 14. 14 más 5, 19. 19 más 1, 20. Aquí, para que ustedes estén seguros de que hicieron bien la suma, este 20 va a ser igual al número de datos n. O sea, va a ser igual a los 20 datos que nosotros contamos al inicio de todo el conjunto de datos. Y también para que sepan que la frecuencia relativa está bien, si ustedes suman estos decimales nos va a dar igual a 1 que sería igual al 100%. Entonces sumamos 15 más 30, 45 más 25 va a ser 50, 95 más 5 va a ser igual a 100. ¿Qué interpretación nos da esto? La frecuencia absoluta es la cantidad de datos en cada intervalo. Por ejemplo, hay 3 personas con edades de entre 18 y 21 años. ¿Ya? Eso que quede claro. La frecuencia relativa es la proporción de datos en cada intervalo respecto al total de datos. Es por eso que hacemos la división. Por ejemplo, el 15% de las personas están en el intervalo de 18 a 21. ¿Cómo calcula el 15%? Multiplique este decimal por 100. Ahora, la frecuencia acumulada es la suma acumulativa de las frecuencias absolutas. Por ejemplo, hasta el intervalo 26-29 hay 14 personas, si se fijan. La marca de clase representa el punto central del intervalo, útil para cálculos de medidas como la media y varianza, que ya veremos más adelante y que sí dependen de la marca de clase. Ahora, tenemos otro ejemplo. Aquí ya usamos datos de peso. Tenemos igual 20 datos. Tenemos datos como 54, 56, 57, 58.
el 62 se repite dos veces, el 65 también se repite dos veces, 68 igual dos veces, y tenemos que ir contando. Esto lo que nos va a dar va a ser la frecuencia de la serie de datos. También tenemos que ir contando para cada intervalo. Entonces, paso 1, calculamos el rango, valor máximo menos el mínimo, 78 menos 54 y es igual a 24. Determinar el número de intervalos, solamente reemplazamos la cantidad de datos que hay 20. Y esto redondeamos al entero más cercano, que va a ser igual a 5. Si es mayor a 5.5, se redondea al inmediato superior. Ahora, para calcular la amplitud, redondeamos al siguiente número entero para tener un mayor rango de datos. Ya con esto creamos los intervalos de clase de 54 a 58, de 59 a 63, de 64 a 68, etcétera, etcétera. Calculamos la marca de clase, que no es nada más que sumar estos dos valores, dividido para 2 y nos va a dar igual a 56. Ahora organizamos esos datos en una tabla. Contamos las frecuencias que tenemos en los datos, calculamos la frecuencia relativa dividiendo para el total del número de datos y con esto ya podemos tener todos los valores de frecuencia relativa, podemos sumar y esto nos va a dar igual a 1. Para la frecuencia absoluta, para la frecuencia acumulada, nosotros tenemos que hacer este movimiento. 4 se pasa con primer valor, 4 más 4, 8, 8 más 5, 13, 13 más 4, 17, 17 más 3, 20 y esto va a ser igual al número de datos total. Entonces, ¿cuál es la interpretación? En el intervalo 54-58 hay 4 personas con pesos en ese rango, 64-68 hay 5 personas con pesos en ese rango, como podemos ver en la tabla de frecuencia absoluta, en la columna de frecuencia absoluta. Para la frecuencia relativa en el intervalo, el 20% del grupo tiene un peso en ese rango, igual para 64-68 con el 25% de las personas. Solamente multiplico este valor por 100. La frecuencia acumulada dice, hasta el intervalo 64-68 hay 13 personas con pesos menores o iguales a 68 kilogramos. Para eso sirve la frecuencia acumulada, para saber qué pesos hay anteriores que cumplan determinadas condiciones. Ahora vamos a lo que son medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son bastante importantes porque esto nos va a dar un valor bastante característico que se usa para diferentes análisis. Por ejemplo, aquí vamos a ver tres medidas de tendencia central. Vamos a ver lo que es la media. Ustedes ya habrán visto en algún concepto el promedio, ¿no? Cómo saca el promedio. Ustedes mismos en el colegio, en la escuela, tienen un promedio bajo. Ahora, ¿por qué tenemos un promedio bajo o por qué tenemos un promedio alto? Porque nos dedicamos más, porque nos dedicamos menos. A veces no hemos tenido mucha suerte, pero lo que se trata es de nunca rendirse, de no darse por vencido y de seguir con nuestros sueños. Ninguno nace sabiendo todo, entonces se trata de aprender. Ahora, después del discurso motivacional, ¿cómo calcularon sus profesores la media o el promedio? El promedio de un conjunto de datos no es nada más que la sumatoria de todos los datos dividido para el total de datos que nosotros tenemos. Entonces, ¿yo cómo sé que tengo 7.80 en el promedio sobre 10? Es porque durante todo el año lectivo se te han ido sumando las notas de matemáticas, de biología, de historia. Todas esas notas se han ido sumando y se han dividido para el número de notas que son. Por ejemplo, yo tengo 20 notas. En matemáticas tuve 9. En biología tuve 10. Y así se va sumando y se divide para el número total de datos. Así es como tenemos nuestro promedio en el colegio o en la escuela. Esto no se diferencia en la estadística. Tenemos una media aritmética para datos no agrupados y para datos agrupados. Los datos no agrupados, ¿qué son? No se organizan en intervalos. Por ejemplo, supongamos que tenemos las siguientes edades: 18, 22, 25, 30, 35. Cuando nosotros queremos sacar el promedio, vean, sumamos todas esas edades, 18 más 22 más 25 más 30 más 35, y dividimos para 5. ¿Qué es 5? Si ustedes se ponen a contar, tengo un dato de 18, dos datos ya con 22, tres datos ya con 25, cuatro datos ya con 30 y cinco datos ya con 35. Tenemos 5 datos. Así es como se halla un valor promedio, que sería el 26. Ahora, también tenemos datos agrupados. Estos datos agrupados se organizan en intervalos de clase. Como ya hemos visto, los intervalos de clase son los intervalos de 0 a 4, de 5 a 8, etcétera, etcétera. Se organizan en intervalos de clase que ya hemos visto. Los datos agrupados ya se organizan en intervalos. Los no agrupados no se organizaban de esa manera, como vemos aquí en el ejemplo. Y de hecho vamos a ver uno para datos agrupados. Ojo, datos no agrupados y datos agrupados, estas fórmulas, tanto para ambas cuestiones, estas fórmulas funcionan para variables discretas y continuas. Variables discretas como 1,
3, 5, 7 continuos como 1.3, 1.9, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la fórmula para datos agrupados que están entre intervalos? Tenemos la siguiente fórmula. MC por FA. Todo eso por la, bueno, a todo eso se le saca la sumatoria. Calculamos lo que es la marca de clase, por eso les decía que es bastante importante. Después multiplicamos por la frecuencia absoluta y dividimos para la sumatoria de las frecuencias absolutas, que no es nada más que sumar una por una de las frecuencias absolutas que nosotros tenemos dentro de la tabla. Veamos un ejemplo para datos agrupados. Consideremos la tabla de pesos del ejemplo anterior. Vean, aquí tenemos los intervalos de clase. Sacamos la marca de clase, que bien ya sabemos cómo sacar. Después la frecuencia absoluta y calculamos MC por FA para cada intervalo. Vean, 56 por 4, 224. MC es la marca de clase y FA es la frecuencia absoluta. Sumamos todos estos valores y nos va a dar un total de 1310. Después sumamos todas las frecuencias se suman en esta columna, 4 más 4 va a ser 8, 5 más 5, 13, más 4, 17 y más 3, 20. Calculamos la media tomando como referencia el valor que sacamos de toda la multiplicación entre la marca de clase y la frecuencia absoluta y dividimos para la suma de la frecuencia absoluta, nos va a dar un total de 65.5 y ese va a ser su promedio o media. Ahora, también interviene aquí lo que es la mediana. En la mediana, a nosotros, ¿qué tenemos de información con la mediana? La mediana indica el valor que se encuentra en medio de un conjunto de datos ordenados. Para datos no agrupados que no se organizan en intervalos, tenemos que la mediana es igual a x de n dividido para 2 más 1 y x de n para 2 más x de n para 2 más 1 dividido para 2. No se hagan bolas con esto si n es impar y si n es par. Entonces, primero, para sacar la mediana en datos no agrupados, es decir, que estén totalmente desordenados, ordenamos primero los datos y vamos a ver un ejemplo. Y si el total de datos es impar, nosotros cogemos el valor del medio, no hacemos ninguna otra cuestión. Si n es par, cogemos los dos valores del medio, eso es lo que quiere decir aquí, los dos valores que están en el medio y dividimos para 2. Para datos agrupados se organizan en intervalos de clase. Entonces nosotros tenemos que calcular la mediana de la siguiente manera. L más n sobre 2 menos f dividido para fm y todo esto por h. Aquí está qué es cada cosa. L es el límite inferior del intervalo que contiene la mediana. N es el número total de datos. F es la frecuencia acumulada anterior al intervalo que contiene la mediana. Es decir, antes del intervalo que contiene antes del intervalo, es la frecuencia antes del intervalo que contiene este valor. Fm es la frecuencia absoluta del intervalo que contiene la mediana y h es la amplitud del intervalo que ya hemos visto también anteriormente. Ejemplo de mediana para datos no agrupados. Ven, aquí no está agrupado, todo esto está desordenado. Ordenamos los datos desde el menor al mayor. Si ven 22, 25, 28, 30, 35, ven, aquí no está ordenado. Entonces, bueno, aquí sí está ordenado curiosamente, pero tenemos siempre que ordenar los datos. El segundo paso es la posición central para n igual a 8, número impar, pero valores pares, es el cuarto y quinto valores, si se pueden dar cuenta, 30 y 35. ¿Cómo calculamos? La mediana para estos valores, tenemos que dividir ambos valores, tenemos que hacer una suma de estos valores y dividir para 2, lo que nos va a dar 32.5. Ahora, para datos agrupados tenemos un intervalo. Ven, aquí hay un intervalo, tenemos las frecuencias. Y la frecuencia acumulada va a ser 3, 8 y 10. ¿Se acuerdan? No puse aquí la columna, sino para que le vean de esta manera. Puse aquí frecuencia acumulada. Primero paso al primer valor 3. 3 más 5, 8. 8 más 2, 10. Es así como tengo la frecuencia acumulada. La posición central es de todos los datos. ¿Cuántos datos tenemos? 3 más 5 más 2, 10. Eso le dividimos para 2, tenemos 5, lo que nos lleva al quinto intervalo. La mediana está en el intervalo de 55 a 59. Eso se puede ver en la frecuencia absoluta. Recuerden que la frecuencia acumulada, recuerden que la frecuencia acumulada dice cuántos datos hay antes de ese valor. Entonces ahí sabemos que está en el intervalo de 55 a 59. Después aplicamos la fórmula de mediana para datos agrupados, ya saben el límite inferior, la frecuencia anterior, la frecuencia para ese intervalo y nos va a dar este resultado. Ahora la moda. ¿Qué es la moda? Bueno, la moda es algo que representa el valor que aparece con mayor frecuencia en un conjunto de datos. Hay tanto para datos no agrupados como para datos agrupados. Para datos no agrupados no se organizan en intervalos. Tenemos la fórmula para la moda es igual a xy, donde f de y es igual al máximo de frecuencias. ¿Esto qué quiere decir en español? Esto quiere decir que tenemos un intervalo. Si ese intervalo tiene una frecuencia muy alta, esa va a ser la moda. De hecho, esa frecuencia tiene que ser la mayor de todas.
También tenemos para datos agrupados, en donde ya sabemos, los datos agrupados se organizan en intervalos de clase. Esta va a ser la fórmula de la moda, medio parecida al de la mediana, solamente que hay restas, donde L sub 0 va a ser el límite inferior del intervalo modal. Vamos a ver ejemplos. F1 va a ser la frecuencia del intervalo modal, F sub 0 va a ser la frecuencia del intervalo anterior al modal, y el F2 va a ser la frecuencia del intervalo posterior al modal, al igual que el H, que en todas es igual a la amplitud del intervalo. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos. Ejemplos de datos no agrupados para los pesos de algunas personas. Tenemos todos estos datos. Vemos cuántas veces aparece en este conjunto de datos. 52 aparece una vez, 55 tres veces, etcétera, etcétera. Identificamos la moda, la frecuencia máxima es 3, se dan cuenta, 55, el valor con frecuencia máxima es 55, es la moda, es lo que más se repite, es lo que ustedes aplican día a día, es la vestimenta, la moda, ¿qué se repite? ¿Cuál es la moda ahora? De eso acuérdense más bien cuando hablen de estadística y cuando les hablen de moda. La moda es 55 kilogramos. Ejemplo también para datos agrupados, supongamos la siguiente tabla de frecuencias, 8, 20, 15 y 5. ¿Cuál es el intervalo modal? 50-60 porque tiene la frecuencia mayor. L sub 0 va a ser 50, el límite inferior del intervalo modal es este aquí. F sub 0 va a ser igual a 8, que va a ser la frecuencia del intervalo anterior. Ven, este es el intervalo modal que vamos a analizar y esta es la frecuencia del intervalo anterior, es el 8. El F2 igual a 15 es del posterior. Este es el intervalo que nos importa, el posterior es 15 y h igual a 10 es la amplitud del intervalo porque nosotros hacemos lo que es una resta. El resultado es, la moda es aproximadamente 57.06 kilogramos. Aquí vemos cómo aplicamos la fórmula. Ahora, vamos con medidas de dispersión. Medidas de dispersión. Vamos a tener varianza, desviación estándar y el coeficiente. La varianza es una medida que indica dispersión o cómo los datos se alejan de la media. Nosotros vamos a tener que esta línea de aquí va a ser la media. En este caso es una función lineal, pero si a nosotros la media nos salió 50.6, trazamos una línea constante en plano cartesiano y vamos a ver diferentes puntos que se dispersan alrededor. Son datos, son datos que se dispersan digamos, de ese valor medio. Entonces es algo así como se puede ver lo que es la varianza y la desviación estándar igual tiene un significado parecido. Entonces la fórmula para la varianza va a ser esta. Sigma al cuadrado va a representar la varianza, donde va a ser igual a la sumatoria de x, y, que va a ser cada valor de los datos menos la media o promedio de los datos, que ya sabemos calcular. Esto elevado al cuadrado dividido para el número de datos. La varianza alta significa que los datos están más dispersos y la varianza baja indica que los datos están más cercanos entre sí. La varianza es cuánto varía alrededor de la media. Ejemplo de varianza. Supongamos los pesos de un grupo de personas 50, 55, hacer bla, 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 bla. Calcular la media, en donde vamos a realizar la siguiente operación. Estos son datos que no están agrupados en intervalos. Entonces sumamos todos los datos, dividimos para el número de datos, porque aquí hay 7 datos. Calculamos los cuadrados de las diferencias con la media y esto nos va a dar estos valores de acá. Sumamos estos valores, va a ser igual a 383.6. Aplicamos la fórmula de la varianza, que va a ser una división para 7 porque va a ser para el número de datos, y nos va a dar igual a 54.79, que va a ser igual a la varianza. Ahora, para la desviación estándar. ¿Qué es la desviación estándar? Es la raíz cuadrada de la varianza y ya, solo acuérdense de eso. Acuérdense que sacándole la raíz cuadrada a la varianza, aquí se elimina el cuadrado con la raíz y nos va a quedar esta fórmula de aquí. Indica la dispersión promedio, no es la dispersión total, es la promedio de los datos con respecto a la media, es por eso que se le saca la raíz. Un ejemplo aquí de desviación estándar es tomando el mismo conjunto de datos. La varianza calculada va a ser esta, la desviación estándar, bueno, solamente se saca sacando la raíz, es una variación promedio, acuérdense de eso. Ahora, la desviación estándar alta significa datos dispersos, al igual que la varianza, y desviación estándar baja indica datos concentrados alrededor de la media. Ahora, el coeficiente de variación va a ser el último concepto que vamos a ver. También es una medida de dispersión bastante famosa. ¿Y esto qué hace? Compara la dispersión de los datos con respecto a la media. Se expresa como porcentaje. Se usa para comparar dispersiones de conjuntos con diferentes unidades, como metros, pies, etc. Este coeficiente de variación es más una medida que compara entre diferentes valores de medidas que nosotros tengamos, por ejemplo, en metros. Nosotros tenemos 100 metros, 200 metros, 300 metros como nuestro conjunto de datos. Compara ese coeficiente de variación con otra serie de datos que va desde los 3 pies, 10 pies, 1000 pies, etcétera, etcétera. Todo esto le puede sacar un coeficiente de variación y ya
podemos comparar lo que es para metros y para pies, ya que es una medida totalmente relativa. Entonces, el CB, que va a significar el coeficiente de variación alto, se considera alto si es mayor al 20%, sugiere datos muy dispersos, y uno bajo es menor al 20%, donde se sugieren datos poco dispersos. Un ejemplo de coeficiente de variación, bueno, para los datos anteriores, la desviación estándar es de 7.4, ya calculamos, la media es 59.57. Calculamos esto, multiplicamos por 100 porque se representa en porcentaje y nos va a dar igual a 12.4. Entonces, eso ha sido todo durante, bueno, todo lo que yo les traje para esta clase. La estadística es una herramienta que se utiliza día con día en encuestas, en censos, etcétera, etcétera, en donde en donde se analiza profundamente los datos que nosotros recopilamos, ya sea para economía. Tiene una diversidad de aplicaciones. Aquí mi misión es hacer que ustedes puedan entender estos conceptos que son muy claves. Entonces, sin más que agregar y sin más que darles un abrazo enorme a la distancia en donde sea que estén viendo este video, les doy mis gracias y que no duden en contactarme a mi correo personal para recibir alguna clase personalizada, para hacerme preguntas de cierto tema, y no duden en comentar igual si tienen alguna cuestión que yo pueda responder, así como darle like y suscribirse. Entonces, sin más que agregar, las mejores de las suertes en sus pruebas, en sus exámenes y para lo que sea que estén repasando. Me despido y hasta la próxima.